El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Feliz miércoles a todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa. Bienvenidos a todos al programa de Mundo Financiero. Bueno, comenzamos ahora con las noticias del stock market. El Dow Jones hoy está en 33.435,52. Recuerden que hoy hubo noticias del índice del consumidor, de precio al consumidor. Eso causa algo de volatilidad en el mercado. Fueron buenas noticias. El Standard & Poor's 500, 4.129,34. Recuerden que el Standard & Poor's representa las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos y es como quien dice el indicador más importante el termómetro más importante para el mercado. Luego tenemos, disculpen que no tengo en la pantalla los otros índices y tengo que bajar aquí al teléfono. Denme un segundito, por favor. Ok. Tenemos el Nasdaq, que es la otra bolsa más importante de los Estados Unidos, también hoy más 109,79% en 12.289,34. El Dow Jones, que representa las 30 empresas industriales más grandes de los Estados Unidos, en baja con 123,42% menos, con 33.439,77. FTSE 7.741,33, el Nikkei, que es la bolsa de Tokio, 29.122,18, menos 120,64%, el HSI 19.762,20, menos 105,38%, la bolsa de Shanghái 3.319,15, menos 38,52%. Y el VIX, que es el índice de volatilidad, está en menos 0,79, lo que con un precio de 16,92. Y por último, el DAX 15.896,23, menos 59,25%. Hoy, los días que tenemos noticias importantes como hoy, y le voy a dar el pase a Kurt para que dé las noticias más importantes de la semana. Cuando hay anuncios como hoy, hay mucha más volatilidad del mercado y como tenemos buenas noticias, tenemos un Standard & Poor's arriba. Adelante, Kurt, cuéntanos de las noticias del día y de la semana. Bueno, María Angélica, tenemos una excelente noticia creo que para todos en general, pero salió hoy el índice de inflación comparado con el año pasado. El índice es del 4,9%. Ahora, bajo circunstancias normales, no sería nada que festejar, pero tomando en cuenta que los últimos meses ha estado tan alto casi como el 9%, la verdad que esto significa que las estrategias del Fed, como habíamos hablado un poquito la semana pasada, están funcionando y la inflación en general está a la baja, ¿no? Todavía no al nivel del 2%, que es, digamos, el estándar que la Fed quisiera, ¿no? Pero definitivamente es un muy buen augurio de que las cosas están regresando un poquito a la normalidad. O sea, que Dios quiera que esto continúe, ¿no? Correcto. Buenas Eh, noticias. un poquito pasando a noticias de Europa, en Inglaterra, los salarios finalmente están emparejándose con la inflación que ha vivido la gente allá. O sea, ha sido... Sí, han tenido un aumento. No, y han tenido una situación difícil, ¿no? Sí, En Inglaterra, el Brexit no fue, ¿cómo te puedo decir? Lo que todos los políticos habían esperado, sí. esperado y habían prometido, sino más bien ha impactado mucho la economía de este país y han pasado ya en los últimos 6 meses con 2 primeros ministros. Y bueno, te parece que la situación se está estabilizando, o sea que siempre es una buena señal. En
del BCE, la Junta de Consejo de Gobierno ha decidido subir 25 puntos básicos en mayo la tasa referencial de intereses. Eso es algo que también ya habíamos comentado anteriormente. Creo que la semana pasada habíamos hablado un poquito de eso. O sea, está en línea con Estados Unidos. con Sí. el lineamiento, sí, con el lineamiento que tiene Estados Unidos de un poco de subir las tasas para poner un poquito de paño frío a la economía, Y a la a la inflación. Entonces, qué bueno que las demás casas de gobierno y demás bancos centrales estén haciendo lo mismo alrededor del mundo, porque obviamente es una epidemia global, no solamente la estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, la están viviendo también en todo el mundo. Seguramente ustedes que tienen familiares en Latinoamérica también están sintiendo en todos lados los rezagos de la inflación, ¿no? Que es realmente terrible y algo que definitivamente tenemos que combatir, ¿no? Correcto. Bueno, acá la noticia, digamos, del momento en los Estados Unidos ha sido el debate sobre el techo de deuda. Para los oyentes que no están muy familiarizados con el tema, ahorita hay un debate muy importante entre el gobierno del ejecutivo del presidente Biden con la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores para elevar el techo de deuda de los Estados Unidos. Y podemos conversar un poquito sobre esto, Sí. María Angélica. ¿Qué es el techo de deuda? ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos podría Correcto. afectar? Creo que es un tema que podríamos Extendernos un sí, poco comentar para comentar. un Bueno, poquito en detalle, ¿no? yo quisiera darles un ejemplo de qué es el techo de deuda. En nuestro primer programa lo que habíamos hablado era cómo hacer un plan financiero. Cuando uno tiene, digamos que tengamos un hogar, vamos a ejemplificar lo que está sucediendo con un hogar para que lo podamos entender de una forma más sencilla. Imagínense que tenemos padres de familia y tenemos una familia constituida por una cantidad de hijos. Esos padres traen un ingreso a la casa y luego están los gastos de la casa. Normalmente los gastos no deberían superar a los income de una familia. Si tú una familia gana $200,000 y sus gastos son de $150,000, tienen un superávit de $50,000, los cuales pueden ahorrar para los diferentes objetivos financieros de una familia, ya sea pagar los estudios de los hijos, etc. En el gobierno pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Yo ejemplifico la familia como dos personas y digamos que estamos hablando del gobierno y de la Cámara de Representantes y del Congreso, que está representado una parte por los republicanos y una parte por los demócratas. ¿Qué sucede? Se está debatiendo, el techo de deuda es lo que una familia diría, bueno, mis ingresos, pónganse ustedes que esta familia que gana $200,000, sus ingresos, sus gastos suben por encima de sus ingresos. Entonces digamos que en vez de gastar $200,000, que es como el techo de lo que ellos deberían gastar, pues están gastando un poco más. Entonces tienen que irse a las tarjetas de crédito. ¿Ok? Entonces, cuando tú te vas a las tarjetas de crédito, estás pidiendo prestado y tienes que pagar unos intereses a esa tarjeta de crédito. Ese es el techo de deuda. Entonces, imagínense ustedes que en la familia, acordemos que el techo de lo que nos vamos a endeudar es hasta $50,000 por encima de nuestros income, por decirlo así. Entonces, ese fue el techo de deuda que puso el gobierno de los Estados Unidos a finales del 2022, tenían un techo de deuda y el techo de deuda se alcanzó, es decir, el nivel hasta donde ellos permiten que se endeude, porque no se pueden endeudar indefinidamente. Entonces, lo que se está debatiendo es en esta familia que los padres son el presidente, el Congreso y todo el gobierno, si van a aumentar el techo de deuda o van a bajar los gastos, porque lo normal sería en una situación más equilibrada, que cuando tú sabes que tienes más gastos que ingresos, tienes ingresar más dinero y bajar los gastos,
porque tú de alguna manera tienes que empezar a bajar esa deuda. Entonces, quizás tú puedes en algún momento aumentar tu deuda, tu techo de deuda, porque sabes que tienes que asumir una cantidad eh, de gastos normales, pero que tienes que saber que tú tienes que aumentar tus income y bajar los gastos para poder bajar el nivel de endeudamiento y pagar las deudas y que no se convierta esto en un tema que te vaya a comer por los intereses. Entonces, eso se llama el techo de deuda, es el nivel hasta donde se pueden endeudar o emitir deuda, que es lo que han hecho a través de los T-bills y de los títulos de deuda de gobierno para poder subir las tasas de interés. Entonces, ¿qué quieres comentarnos, Kurt, al respecto? Sí, bueno, o sea, a ver, ¿por qué existe esto, no? O sea, ¿cuál es la idea detrás de esto? Los gobiernos realmente, como si fuera una empresa, digamos, si es una empresa o una persona normal, es lo que uno genera de ingresos. En el gobierno los ingresos realmente es la recaudación tributaria, ¿no? Son los impuestos que pagan los ciudadanos, los taxes, y ese es el dinero que entra a las arcas del tesoro público. Entonces, como tú decías, los instrumentos de endeudamiento que puede usar un gobierno son emiten los conocidos bonos, ¿no? Bonos soberanos del gobierno de Estados Unidos, que son unos bonos súper sólidos, ustedes tienen el mejor tipo de rating, que están respaldados única y solamente por el respaldo del país, del gobierno de los Estados Unidos, que gracias a Dios nunca ha hecho lo que llaman default, ¿no? Default es no pagar las deudas, ¿no? En su historia. Entonces, regresando un poco al ejemplo de María Angélica, ¿qué ha pasado en esta situación? Lo que ha pasado es que obviamente Estados Unidos ha llegado al tope digamos, del gasto público que se había quedado como Congreso el año pasado. Entonces, ya no se puede técnicamente endeudar más sin la aprobación del Congreso. Entonces, este mecanismo se puso a cuenta para tratar también de, ¿cómo te puedo decir?, poner una restricción o un limitante en lo que el gobierno podía gastar. Porque si no existe este mecanismo, entonces el gobierno puede emitir la cantidad de bonos que ellos quieran y obviamente sería un problema porque nadie podía controlar la deuda pública, ¿no? O sea, la deuda del país. Entonces, esto que ha pasado se da cada año, ¿no? Que es ver cuánto se va a permitir, se le va a permitir al gobierno endeudarse más el próximo año. Entonces, como bien María Angélica comentaba y usando muy bien el ejemplo del plan financiero que hablamos inicialmente, no es saludable y no es inteligente vivir más allá de los recursos que uno tiene, ¿no? A veces nos pasa, a veces pasa en la vida de las personas, una emergencia médica, hay algo que pagar que obviamente no estaba previsto y puede causar un hueco en nuestro presupuesto. Y obviamente uno es una emergencia y lo hace, pero una emergencia es algo que pasa una vez a las 500, no todos los años. Entonces, ahorita el gran debate es por qué Estados Unidos como país está viviendo más allá de sus medios. Entonces, no queremos entrar en detalles políticos, digamos, pero tienes dos partidos aquí, como ustedes saben, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con dos visiones diferentes, ¿no? Por un lado tienes el Partido Republicano que quiere recortar el gasto público y un poco que lo que ellos quieren lograr es que Estados Unidos viva dentro de lo que recauda. Pero también a la vez los republicanos siempre tienden a querer que la gente pague menos impuestos, sobre todo la gente con más dinero, los más ricos, siempre tratan de que paguen menos impuestos porque tienen la filosofía de que a la hora que si tú le das más libertad a la gente para que controle más su dinero y pague menos impuestos, esto va a ser reinvertido, va a hacer crecer la economía. Entonces, siempre están un poquito aversos a subir los impuestos. Y por el otro lado, tienes a los demócratas, el Partido Demócrata, que es un partido
que cree mucho en el gasto público como un bien y darle beneficios a la gente, ya sea el Social Security, ya sea el Medicare, y beneficios que ya hemos hablado un poquito de Social Security, que es muy bueno para la gente mayor, pero obviamente todo esto son gastos. Entonces, la plata tiene que venir de algún lado, porque no podemos gastar indefinidamente. Entonces, ese gran debate entre querer, por un lado, ofrecerle más servicios y beneficios a la gente, y por otro lado, cómo pagar por ellos, ¿no? O sea, Correcto. Lo real es, hay que ver esto como un equilibrio. Deberíamos, definitivamente, cuando tú tienes un problema como este, que tienes un endeudamiento tan grande, pues obviamente hay que recortar gastos y obviamente ellos no creo, ¿verdad? Y yo no soy analista político ni nada por el estilo, pero nunca van a llegar a un impago de la deuda, porque imagínense ustedes lo que significaría que el gobierno de los Estados Unidos no pagara su deuda. Es la deuda triple A plus del mundo. Todos los países tienen inversiones en bonos americanos y todos los que invierten en la bolsa tienen bonos americanos. Entonces sería una locura, ¿no? Ahora, si aumentan el techo de deuda, probablemente la la catalogación de deuda disminuya un poco de AAA a AA+, que ese es otro tema, porque ¿qué pasa? Eso es igualito y se los pongo como un ejemplo vivo de lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito y tú la tienes muy cerca del tope del monto, de tu límite, y tú no estás pagando o no estás haciendo aportes grandes a la tarjeta, tu score disminuye. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito y tú la pagas constantemente y a lo mejor la pones en cero y la vuelves a utilizar y la vuelves a poner en cero, tu score es más alto. ¿Por qué? Porque tu capacidad de pago ha demostrado ser muy buena. Entonces, esos son temas que afectan todo. Yo se los dije en el programa pasado, todo es un círculo, el dinero es un círculo y todo tiene una repercusión en la economía, cada una de las cosas. Entonces, eh, el Congreso y el gobierno están tratando de equilibrar y ponerse de acuerdo, igual que dos jefes de familia, como el caso que les estaba contando, que a lo mejor no están de acuerdo. Uno de las cabezas de familia quiere seguir gastando, el otro dice, ok, yo te voy a aumentar el techo de deuda, pero bájame los gastos un poco y tiene que existir un equilibrio para que las condiciones se den y salgamos un poco de este tema. No es la primera vez que hemos estado en este dilema, definitivamente lo vamos a sacar adelante, pero es un tema que tiene mucho que ver con el haber salido del coronavirus, la inflación, la guerra, las tasas de interés para poder controlar la inflación, etcétera. Todo es un conglomerado de cosas que se han hecho para tratar de equilibrar la economía, porque tenemos un desequilibrio y es normal, o sea, son ciclos de la economía. Esto no es una cosa que no ha pasado anteriormente, que no le pasa a los gobiernos, pero está pasando y hay que buscar un equilibrio. Entonces están tratando esas dos grandes fuerzas de ponerse de acuerdo para tomar la mejor decisión para el país, que serían los hijos de la familia. y un compromiso, ¿no? O sea, yo creo que al final del día la vida es... no se puede ganar siempre y tampoco se pierde siempre para la gente que se pone un poquito pesimista. O sea, la vida son va y viene, son altos y bajos y creo que en este momento lo que se necesita es un compromiso por parte de ambos partidos y que se va a lograr, que son las dos cosas, ¿no? Se puede hacer las dos cosas simultáneamente, ¿no? Uno puede masticar chicle y caminar, ¿no? O sea, no es que no se puede hacer dos cosas. Entonces, por un lado, yo creo que tienen que bajar el gasto público, tienen que ver dónde de repente no se está gastando eficientemente o dónde se podría gastar más eficientemente y de repente en algún momento van a tener que también subir los impuestos para la gente que tiene mucho dinero y que tiene muchos ingresos, la clase alta, y de repente ese es el compromiso que van a tener que lograr, porque tú mencionabas, o sea, el rating de crédito de Estados Unidos ahorita es triple A y siempre lo ha sido, pero por ejemplo en el 2014, cuando Obama era presidente, no es que no se logró, sino el debate se extendió casi al límite, que creo que en octubre, creo que se acaba el dinero por lo general,
y no se había logrado una solución. Y creo que fue S&P, una de las más grandes de las compañías que categorizan riesgo, le bajó el Sí, rating de Estados Unidos de AAA a AA. Y fue un escándalo. Y sí, fue un escándalo porque la bolsa en ese momento creo que se cayó hasta 20%. Porque obviamente, como tú decías, muchos países, la mayoría de los países grandes del mundo, tienen reservas en dólares, tienen bonos del tesoro. Y obviamente el dinero es un papel que está avalado por la confianza, ¿no? Entonces, si esa confianza se ve disminuida o crea miedo o no está presente, tendría consecuencias catastróficas en el sistema financiero, porque el sistema correcto. financiero al final del día es eso, ¿no? Como tú hablas, el círculo del dinero es confiar que la persona va a hacer lo correcto, que tu dinero va a estar ahí, y si eso se ve afectado, sobre todo con el líder mundial, Sí, esto sería pues realmente catastrófico, ¿no? correcto. Y un tema que acabas de tocar y muy importante es que el dólar es la moneda refugio. Es Exacto, la moneda exacto. refugio e inclusive es en donde todos los intercambios comerciales se realizan en dólares. Entonces, ¿qué sucede? Al ser la moneda más fuerte, pues el compromiso como que es más grande, pues, porque definitivamente todo el mundo está en dólares. De hecho, hay una noticia que me llamó la atención sobre una nueva unión que se está haciendo entre ciertos países para el BRICS, lo que llaman el El BRICS, BRICS. que son Brasil, BRICS es de Brasil, Brasil, Rusia, India, China. Hay BRIC y hay BRICS, con ese sí, al final que incluyen a Sudáfrica, ¿no? sí, Y son las economías emergentes más grandes. O sea, creo que el entre, sí es 25% de manejan la ellos. producción mundial Ujú, y creo que tienen 24 o 25%. y creo que son como el 40 o el 30 y algo por ciento de la población global. Correcto. Entonces, Y ellos se están uniendo por eso, porque saben que el dólar es la moneda fuerte y obviamente están buscando, de hecho, con el tema de Ucrania se han buscado tratar de hacer negociaciones de crudo en otras monedas, porque siempre ha sido en dólares. claro. Entonces es un tema importante, el tema del dólar y de la importancia que tiene la economía de los Estados Unidos, que sigue siendo la primera economía del mundo, muy lejos ya del euro, que era la segunda moneda. La verdad es que es un tema que nos tiene a todos no preocupados, porque definitivamente yo sé que lo van a resolver, definitivamente lo van a resolver, solo que van a tener que negociar un poco más rápido. Sí, y son juegos políticos que tienen ramificaciones reales, ¿no? O sea, yo por lo menos en lo personal, no sé, no, o sea, la política es muy importante y todo, pero también es importante el nombre, es importante entender la situación geopolítica que está dando, como dices tú, con BRICS. O sea, han salido varios adversarios, no en el mal sentido de la palabra, sino gente que obviamente quiere sentarse en la mesa y comerse un poquito de la Sí, pizza, ¿no? Entonces, hay que tener esto también en la parte de atrás de la cabeza de uno, de saber que ya de alguna manera u otra ¿cuál es la se me ha ido ahorita la palabra, pero digamos que el mundo sea centrado hacia los Estados Unidos, está cambiando un poco, ¿no? Entonces también Estados Unidos tiene que ver la manera de adaptarse a eso y también continuar siendo el líder, ¿no? Y la responsabilidad que conlleva eso, ser el ¿no? líder Que es ser el líder, ¿no? O del sea, mundo, uno tiene, correcto. uno tiene que poner la pauta, ¿no? O Sí, sea, y empieza por casa, correcto. ¿no? Entonces, todo esto que está pasando tiene una moraleja para todos ustedes. Es ingresos no pueden ser menores que sus gastos. Los gastos nunca pueden superar los ingresos y si en algún momento pasa, porque todos tenemos situaciones en la economía, pues entonces hay que recortar gastos y ponerse a producir más dinero. No es fácil, pero es la fórmula perfecta. Kurt, hoy tenemos, después de comerciales, tenemos un invitado especialísimo Muy al cual especial. queremos mucho. Tenemos de invitado a Arturo Dopazos. Arturo Dopazos es fundador de A&D Financial Services. Services.
una persona con muchísimos años de experiencia en el área de seguros de vida y vamos a hablar hoy de un tema increíble que siempre nos ha apasionado a ti y a mí. Sí, sí, correcto. Y muy interesante. Y nos va a comentar algo muy peculiar que se da en este país sobre los seguros de vida, que es muy diferente a lo que nosotros entendemos como seguro de vida. No hemos hablado en algún momento, pero vamos a hablar en detalle. Él nos va a comentar, nos va a contar cómo funcionan estos seguros de vida como instrumento financiero. O sea Sí, no se pierdan ahorita, pasan los comerciales y seguimos con Arturo y con María Angélica. así es. Nos vamos a comerciales y ya regresamos. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Hola amigos del Doral, les habla Juan Carlos Esquivel para invitarlos a que sintonicen mi programa A Otro Nivel, de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Doral Voice Community Radio. Un programa de análisis de información importante de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Los espero aquí solo en Doral Voice Community Radio. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Hola amigos del Doral, les habla Juan Carlos Esquivel para invitarlos a que sintonicen mi programa A Otro Nivel, de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Doral Voice Community Radio. Un programa de análisis de información importante de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Los espero aquí solo en Doral Voice Community Radio. Regresamos con una entrevista a una persona muy querida, un profesional de primera, Arturo Do Passos, como les dije, fundador de A&D Financial Strategy, no Services, perdón, me equivoqué al principio. Quería hablar un poco, antes de darle la palabra y presentárselos, del tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de los seguros de vida permanente como una estrategia financiera. Anteriormente habíamos hablado un poco de este tema, pero no habíamos dado ninguna explicación profunda sobre estos beneficios y cómo lo podemos utilizar. Pero yéndonos a los conceptos que quería antes de comenzar la entrevista con Arturo, quería decirles que los seguros de vida permanente en los Estados Unidos tienen un componente que se llama cash value. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes tienen un beneficio de muerte, pero que en vida ustedes pueden utilizar parte del dinero para cualquier evento que ustedes necesiten. Muchas compañías de seguros pagan dividendos y esos dividendos van a incrementar el valor del cash value y les va a dar una rentabilidad. Entonces, entremos con nuestra entrevista y le presentamos a Arturo Do Passos. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mao. Muchas gracias, Kurt.
A ver, ¿cómo podemos ayudarlos con los seguros de vida permanentes? Una de las mis interpretaciones del seguro de vida permanente es que es un seguro para que si alguien fallece, alguien se beneficie. Y eso es un concepto equivocado. El seguro de vida permanente es un instrumento financiero que tiene varios usos. Uno de los principales usos que tiene es que mantiene un rescate, un valor, y ese dinero se puede utilizar por muchas formas, como colateral, como protección, en muchas formas. Depende de la persona o el perfil económico de la persona, ese papel, ese contrato, tiene un valor increíble. Hay que saberlo utilizar, pero sí es fantástico, sobre todo para personas que estén aquí de otros países. Eso, Arturo, cuéntanos un poco cómo puede una persona teniendo un seguro de vida permanente, que también se les llaman whole life o seguro para toda la vida, cómo pueden utilizar como un instrumento financiero aquellas personas que llegan a este país que aunque tengan recursos no tienen un récord crediticio. Cuéntanos un poco. Mira, es bien fácil. En este país más vale el crédito que la cuenta de banco. Mientras más debes, más valor te dan. Es al inverso de lo que nosotros pensamos en nuestros países. Una persona puede tener un perfil económico muy alto y a la misma vez va a comprar algo en este país y tiene que pagarlo de contado, porque al no tener ningún tipo de historia de crédito, pues nadie le va a dar crédito. Pero si una persona tiene un seguro de vida permanente con valor de rescate, hay muchos bancos nacionales, también locales, que le prestarían, utilizarían el documento como un colateral para poderle dar una línea de crédito. Lo más significante de esta línea de crédito es que con el tiempo esta persona que no tiene historial acá, el banco lo va a reportar o la compañía que le dé el préstamo y a la misma vez tener un historial para un futuro. Correcto. Arturo, y cuéntame una cosa. Sé que en algún momento cuando estuvimos hablando me contaste un poco de una experiencia que tuviste con un cliente que quería apalancarse y no conseguía apalancamiento con los bancos. Entonces, quería que me contaras un poquito sobre esa historia maravillosa que a mí me encantó. Nosotros tenemos un cliente que se dedica a la compra y venta de aviones. En vez de utilizar una línea de crédito, él tiene una línea de crédito con 2 bancos locales y en esa línea de crédito él tiene de colateral el seguro de vida. El seguro de vida de este señor tiene mucho valor de rescate o cash value y él lo tiene apignorado a 2 bancos. Él va a subastas de aviones, compra o vende el avión, el banco le da el dinero o le hace una transferencia inmediata y él después se arregla con el banco para poder devolverlo o pagar el crédito. Este señor viene haciendo esto hace muchos años y le ha ido formidable con esto porque no tiene ningún gasto, no tiene nada, solamente que ha utilizado ese seguro de vida de rescate como colateral para poder utilizarlo en su negocio. Y eso es importante porque cuando un cliente quiere, por ejemplo, que tenga inversiones en la bolsa y quiera apalancarse contra su cartera, le van a apalancar en el doble. O sea, el colateral, lo que le van a dar es menos del 50 o el 50% de lo que él tiene en la cartera. ¿Por qué? Porque la fluctuación del mercado no te permite a ti que te apalanquen sobre el valor de la cartera en ese momento, porque no sabemos cómo va a estar el mercado. Y si el mercado baja, pues las personas tendrían que poner dinero y te llaman lo que llaman a margen. En el caso de las pólizas de vida no funciona así, porque es maravilloso, porque es como el dinero, como si tuvieses dinero líquido, ¿correcto? Eso es correcto. El mercado es volátil y usualmente el corredor que se utiliza cuando uno utiliza el portafolio en el mercado es 3-1.
Ah, es 3-1. Es 3-1. Y ese corredor, hay bancos o instituciones que sí lo aceptan y hay algunas que no lo aceptan. En este cambio, el seguro de vida es blanco y negro. El valor que tiene es el que es, no es volátil, es 100% garantizado y tiene más valor financiero en esa forma. No quiere decir que un portafolio de inversiones sea malo, pero vas a necesitar 3-1 para el préstamo que tú quieras pedir. Es correcto. Y si baja por debajo del precio, te llaman a margen. Entonces tienes que colocar dinero para tener un colateral que avale el préstamo. Ahora otra cosa que quería preguntarte, en cuanto a los beneficios fiscales del seguro de vida permanente, cuéntanos un poco sobre esos beneficios. Un seguro de vida permanente o whole life, planificado correctamente, tiene un crecimiento a largo tiempo de un aproximado de un 5%, es blanco y negro, y repito, si está hecho correctamente, la persona no va a pagar impuestos sobre las utilidades. Es un producto a largo tiempo y lo repito, no es de un día al otro, pero ese producto, el crecimiento es libre de impuestos. Y voy a agregar algo más al producto. El producto, el cash value, el rescate que tenga, es 100% protegido por las leyes de este país. Ninguna tercera persona puede entrar o demandar a la persona por el valor que tenga el producto. Eso que mencionaste ahorita es muy interesante, Arturo, porque, o sea, si lo entiendo bien, esto es, o sea, tendría como si fuera un homestead, o sea, como si fuera tu primera propiedad, o sea, no pueden ir en contra del dinero que está en el cash value de la póliza, el valor de rescate. O sea, si uno, Dios no quiera, tiene una situación financiera, tiene una deuda, los acreedores no pueden ir en contra del cash value o del rescate del producto del seguro de vida. Eso es correcto, Kurt. En el estado de la Florida existen 3 productos 100% garantizados a acreedores. Contra acreedores, perdón. El primero es cualquier plan de pensión que tenga una persona, nadie lo puede tocar. Lo que tengas dentro de un cash value, de un seguro de vida, no lo pueden tocar. Y otro producto muy interesante de inversiones, que es anualidad, tampoco nadie lo puede tocar. Esos 3 productos, la ley los garantiza que están protegidos contra acreedores. Qué interesante. La verdad es que eso es importantísimo porque en este país te demandan por cualquier cosa. Siempre. Aquí hay que protegerse de todo. De hecho, todo el mundo tiene un seguro contra liability, los asesores de inversión, los que trabajamos en la parte financiera lo tenemos, los constructores, los abogados, todo el mundo tiene un seguro porque la verdad es que es bien delicado, ¿no? Y sobre todo los accidentes de tránsito, creo que es la tercera razón de muerte de los Estados Unidos, la tercera o la cuarta. Entonces imagínate tú cuántos accidentes de tránsito no hay y cuántas demandas no pueden traer esos accidentes y por lo menos estar tranquilos de que en las pólizas de vida, en los fondos de retiro, el 401k me imagino que también es inajenable. Y habíamos hablado de qué otra cosa, Arturo. Los annuities. Los annuities. Las anualidades son inversiones que puedes hacer a plazo fijo o en la bolsa, pero cuando tienen la sombrilla de la anualidad son protegidas por la ley. Si estuviésemos trabajando con profesionales que son más, ¿cómo decirte?, más que le puedan poner demanda, por ejemplo, los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, son profesiones que tienen mucha demanda porque cualquier equivocación van contra la persona. La mayoría de las personas van a decir, yo tengo un liability, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Todo eso es muy bueno, pero el abogado que ponga una demanda a un profesional no solamente va a ir contra el liability, sino va a extenderlo a la persona como persona, la persona natural. Y
la mejor forma de protegerse es reunirse con personas como ustedes que lo puedan ayudar. Y escuchen una cosa, Arturo, y esto es algo que es muy costoso, o sea, tener este tipo de estructura de seguro es algo que se necesita mucho dinero o cualquiera lo puede hacer. El seguro permanente es un poco de costo más al principio, pero si le das tiempo, como dije hace un ratito, el producto solo se paga. ¿Por qué? Porque sí, cuesta más que un seguro de término, pero tiene muchas más garantías y cuando el tiempo pasa, el seguro va a tener más dinero en el rescate que lo que la persona ha pagado. Y tiene una cosa muy buena, o pagas impuestos ahora o lo pagas más tarde. En este caso no lo pagaste, pero en el futuro la ganancia y la utilidad no es taxable. Y cuando, que Dios no lo quiere, si hay un siniestro, la persona que recibe ese dinero lo recibe sin pagar impuestos. Arturo, y cuéntanos algo hablando de la rentabilidad dentro de las pólizas. Cuéntanos un poco de dónde proviene la rentabilidad que tiene o el crecimiento que tiene la póliza durante el tiempo que la mantiene el dueño de la misma. La póliza crece con dos, con dos posibilidades o dos cosas que son 100%. La póliza tiene un interés dentro de ella que le van a pagar a largo tiempo. Más en el caso de New York Life, es una póliza que tiene dividendos. New York Life es una compañía mutualista y paga dividendos todos los años y lo ha pagado durante 175 años. ¿Qué sucede? A largo plazo, si tú te fijas, después del año 10, dependiendo la edad y la salud de la persona, esa póliza crece a un averaje de un 5%. Y cuando uno la ilustra, uno trabaja con la póliza, te das cuenta que lo que estamos diciendo está blanco y negro. Sí, es bien interesante el tema porque es un crecimiento completamente asegurado, ¿no? O sea, no estamos como dentro de el grupo de inversiones libre de riesgo, ¿no? Que aparte de que te está dando un seguro de vida, te está dando un hedge de patrimonio, pues también te está dando crecimiento. Ahora, ¿cómo utilizarías tú o cómo recomendarías tú utilizar el seguro para los dueños de negocios? ¿Qué utilidad tiene el seguro de vida permanente para los dueños de negocios? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la mayoría de las personas de negocio deben de protegerse por muchas cosas, ¿no? Porque depende del perfil económico que tenga, deben de proteger a la familia, que es el principal propósito del producto. Pero también pueden utilizarlo para proteger las utilidades que están teniendo o para proteger a aquellas personas claves que ellos tienen en el negocio o proteger a algunos de los empleados que ellos quieran darle ese beneficio. En instituciones de cierta cantidad se utiliza mucho el producto para mantener a esas personas clave al lado tuyo. Se hacen compensación diferidas a largo tiempo para que el empleado clave esté contigo. O que Dios no lo quiera, en caso de que haya una sociedad, si uno de los dos socios fallece, haya suficiente cash como para pagar las acciones de la otra persona. Eso lo estuvimos hablando en el programa pasado sobre cómo poder hacer una transferencia de las acciones al otro accionista del negocio sin tener que involucrar a la familia. Entonces cuéntanos un poco sobre ese tema. Sucede muchas veces que no importa el tamaño del negocio, estamos hablando de flujo de dinero. Un negocio donde existen uno o dos socios puede de que uno fallezca antes que el otro. Y la pregunta es la siguiente, la persona que falleció, fantástico, pero entonces los hijos o la esposa o la familia se queda como dueña de las acciones. Si no hay antes un documento que diga aquí hay un seguro que va a pagar las acciones al valor que ellos estimen. Si eso
no sucede, pues te ves con la precaria de que vas a tener que trabajar con el hijo o la esposa o alguna otra persona que la otra familia decida por él en tu lugar. En el 99% de los casos, eso no es lo aconsejable. Y Arturo, yo he escuchado que también hay una manera de conseguir un financiamiento para pagar estas pólizas. Creo que el nombre es Premium Finance, ¿no? Si no me equivoco. Existe el Premium Finance, Ajá. que es una tercera compañía que le promueve a la persona que va a ser asegurada, según el perfil económico y el crédito que tenga, le paga las pólizas anualmente. Usualmente se hace a 10 años. Es el tiempo preferido para la compañía que va a financiar la prima, en caso de que sea una prima alta, para evitar que la compañía que lo está comprando o la persona no tenga falta de flujo de dinero. A 10 años es el tiempo preferido porque va a haber definitivamente suficientes valores dentro de la póliza como para cubrir lo que se le debe a la segunda compañía que está financiando esa prima. Sí, vamos a explicar un poquito lo de las primas. Cuando una persona contrata un seguro de vida, tiene que pagar unos montos anuales, que sería una mensualidad o una anualidad o pago trimestral sobre esa póliza durante una cantidad de años. Cuando se cierra el contrato dice, bueno, usted va a pagar mensualmente, trimestralmente, y eso se le llaman primas, ¿ok? Entonces, lo que estaba entendiendo Arturo es que una tercera institución, llámese banco, ¿verdad? Le da el apalancamiento a la persona para que pague esas primas, y eso sucede sobre todo en pólizas grandes. Me imagino que empresarios que tienen un valor de más de 5 o 10 millones de dólares en póliza, y que las primas obviamente van a ser bastante altas, ¿no? Eso es correcto. Mira, todo depende del perfil económico que tenga la persona en el negocio o la familia. Cuando una prima es muy alta, la persona a lo mejor no es que no tenga dinero, el flujo de dinero no está funcionando como debe de ser. Muchas personas quieren tener quien pague esas primas. A la misma vez se hace un compromiso a 10 años, que es la cantidad de tiempo preferida, y esa póliza cubre a la familia o al industrial que quiera cubrir esa póliza. Hay pólizas que son muy altas, pues, dependiendo la necesidad de cada persona. Y muchas veces es mejor pedir el dinero prestado, que lo pague otro, y así a la misma vez se cubre la industria o el negocio o el banco que presta el dinero, porque en caso de un fallecimiento va a haber suficiente dinero para pagar a todo el mundo la deuda, el crédito y todas las personas que estén envueltas en el producto. Es decir, mientras se están pagando las primas, el banco es dueño del colateral, o sea, del cash value de la póliza, o sea, se deja como prenda el cash value, y una vez se termina de pagar la póliza, en este caso tú dices 10 años, ya la póliza tiene suficiente valor en efectivo para pagar el crédito y saldar la deuda. Es bien sencillo de explicar. Mira, vamos a suponer que una póliza tenga, por decir un número, $10,000 al año de prima. Un banco va a prestar los $10,000. La persona que compra la póliza y tiene el enlace con el banco solamente va a pagar los intereses. Uh-huh. El segundo año los $10,000 se convierten en 20 porque el banco prestó otros 10. La persona lo único que paga los intereses. Al cabo de 10 años, la póliza va a tener suficiente valor de rescate como lo que se le debe al banco o a la tercera persona. En la mayoría de los casos va a tener más dinero que lo que se debe. ¿Qué sucede? La persona que compró la póliza puede coger ese mismo cash value, liquida al banco o lo liquida de su bolsillo personal. La idea es que el flujo de dinero de la persona o de la industria no tenga ningún estorbo durante el camino que estamos tratando de hacer.
Qué interesante. Y por otra parte, y por último, porque nos va a tocar cerrar el programa, queríamos hablar de cómo utilizan los seguros de vida como un bono, como para mantener a los empleados, a alguna persona importante en la compañía. Sabemos que hay personas que son vitales para una compañía y que tú tienes que buscar darle un incentivo. Y yo sé que tú trabajas mucho y tienes mucha experiencia en este tipo de productos. Cuéntanos un poco cómo se utiliza. Vamos a suponer que Kurt trabaje para mí. Y para mí es un empleado clave. Es parte de mi negocio, es parte de la naturaleza de mi negocio. Y yo no puedo permitirme el lujo de que Kurt se vaya del lado mío. Yo tengo una conversación con Kurt y le digo, Kurt, yo te voy a regalar $100,000 de aquí a 100 años vía bono. Y todos los años, durante 10 años, yo voy a abonar a un seguro de vida los $10,000. Por dos situaciones. Número uno, si te pasa algo, tu familia y nosotros quedamos cubiertos. Pero al cabo de 10 años, si todo está igual, yo te voy a hacer una donación o un bono de $100,000. Y esto es blanco y negro, esto no tiene ningún tipo de volatilidad. Cuando yo como compañía hago el pago a Kurt, la compañía tiene una deducción ese año de $100,000, o sea, lo que le va a bajar la utilidad a la compañía, y legalmente Kurt tiene un ingreso extra de $100,000. Ok, pero el valor del death benefit o el cash value son los $100,000, o sea, el valor de rescate o el death benefit. No, el death benefit puede ser más alto que el valor de rescate. Eso depende cómo se maneje, pero puede ser mucho más alto porque si Kurt, que es una persona joven, $10,000 le cobran, le daría un beneficio mucho mayor de $100,000. Claro. Pero ¿qué sucede? Que tenemos la familia de Kurt, si lo queremos hacer de esta forma, y tenemos a la industria o el profesional que está pagando la póliza de Kurt. Ambos quedarían satisfechos en caso de que hubiera un siniestro. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Tienes alguna pregunta, Kurt? No, estoy más bien procesando toda esta información y qué interesante producto que nos presenta Arturo, porque ya lo habíamos hablado, ¿no? en los programas anteriores por encima, pero no hemos entrado en el detalle de lo que encompasa y las diferentes maneras en las cuales se puede usar, ¿no? O sea, es algo que es una especie diría yo, de navaja suiza, ¿no? Como que tiene ¿no? O sea, es una sola navaja que tiene 1000 cositas, o sea, que se puede usar de muchas maneras diferentes y dependiendo de la necesidad de la persona. O sea, el mismo producto me refiero, ¿no? Y como mencionaba Arturo, ¿no? Mientras tienes, bueno, lo puedes usar para los empleados, puedes usarlo para el negocio, puedes usarlo para tus socios, puedes usarlo para uno mismo, puedes usarlo como un complemento de retiro también el día de mañana. Si eres una persona, me imagino que no estás muy predispuesta a la volatilidad de la bolsa, es un buen mecanismo de una garantía, hablaba de un 5%, o sea, que tienes una base interesante, mucho más interesante de lo que de repente te podría repercutir el mismo dinero en una cuenta de banco. Entonces, más bien, Arturo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu sabiduría y por tu ejemplo, y gracias por venir al programa y compartir con nosotros. Más bien, María Angélica, no sé si tú tengas algo más que agregar. Sí, quería decir algo más que me llama la atención de este producto. Primero, que te hace hedge, ¿ok? De patrimonio, es decir, tú tienes un death benefit que va a cubrir todos los gastos que tú tienes y todo tu patrimonio, en el caso de que tengas que hacer transferencia patrimonial, que ese tema no lo tocamos, pero también es importante. Número 2, tienes un crecimiento que, como dice Arturo, es tax free si lo haces correctamente. Está libre de riesgo y aparte te ofrece liquidez, porque
en las pólizas, y corrígeme si no lo digo correctamente, tú tienes opción de utilizar ya a partir del segundo o tercer año el cash value de la póliza y utilizarlo en el caso que lo necesitaras, ¿no? Entonces tienes liquidez, tienes un producto que te está haciendo hedge a tu patrimonio y tienes un crecimiento tax free si lo haces correctamente. Eso es correcto. Lo más confundible de un seguro de vida para nosotros los latinos es que pensamos que el papel es beneficio para alguien cuando yo muera. Y no es así. En este país el seguro de vida es un instrumento financiero con un montón de usos increíbles. Todo en blanco y negro. No especulación, no volatilidad. Lo que se dice, lo que se escribe y el contrato termina es, para mí, el mejor producto que se pueda utilizar como plazo fijo. Maravilloso. Bueno, Exacto. Arturo, muchísimas gracias por No, acompañarnos gracias hoy. por la invitación. Gracias por la invitación. Y nos Así vemos el próximo miércoles por Mundo Financiero en Doral Voice. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Chao.